Amados, bendiciones, qué gusto saludarles en este nuevo día. Damos gracias a Dios por este momento tan especial que nos permite podernos reunir una vez más por esta sala virtual para poder dar una palabra de bendición, una palabra con la palabra, una palabra que viene de parte del Señor, que Él nos bendice todos los días y lo hace de qué manera, muy especial, nos ayuda, nos da paz en medio de las dificultades, nos da nuevos ánimos, sabiendo que hay cosas mejores de parte de Él para nosotros, para estos tiempos, y nos ayuda a tomar decisiones sabias y prudentes para que en nuestra vida nos vaya mucho mejor. Hoy vamos a estar tomando como base bíblica el libro de Filemón, una carta que el apóstol Pablo le escribió a él y a su familia. Filemón capítulo, bueno, el único que tiene los primeros 7 versículos. En esta ocasión, Miriam de Ramírez va a ser tan amable de hacer esta lectura. Miriam, bien pueda. Buenos días, amado pastor, y buenos días a todos los que están conectados a esta hora. Días. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Filemón, capítulo 1, del verso 1 al verso 7. Lleva por título, en principio, saludo. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, Filemón, el amado hermano y colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Reconocimiento, el amor y la fe de Filemón. Doy gracias a Dios siempre, haciendo memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el pleno conocimiento de todo el bien que hay en vosotros en orden a Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por medio de ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Amén. Amén. Miriam, mil gracias, muy amable. Bien, amados, bienvenidos quienes han ingresado a esta plataforma para hacer la oración escritural. Esta palabra es una palabra de amor, amor. Solo se ve amor en esta carta y es una carta muy particular en el sentido de que el apóstol Pablo, pues cuando escribía cartas personales, lo hacía desde un ámbito muy espiritual. En esta ocasión, él se va muy a lo familiar, demasiado a lo familiar, y quiere saludar a una persona que él ganó para Cristo, como era Filemón. Filemón, una persona afable, apacible, él era un hacendado, una persona que tenía pues sus recursos muy importantes, temeroso del Señor, y es de esas personas de las que cuando se convierten al Señor lo hacen con todo, no con una sola parte, sino que son capaces de abrir aún las puertas de su casa y ponerla al servicio del Señor. Él era un hombre muy integral, una persona muy radical también. No se puede mezclar diciendo que era muy más bien tranquilo, que no levantaba la voz o algo así por el estilo, no. Él era una persona que tenía un carácter definido,
Él era una persona de armas tomar y era muy radical en sus decisiones. Por esa razón, cuando el apóstol Pablo le envía esta carta, lo hace diciéndole cómo se encontraba él y le estaba pidiendo un favor, que en sí era lo que quería. Esta carta fue para pedirle un favor. No quería hacerlo imponiéndoselo, no quería hacerlo únicamente recordándole que él era bueno como una obligación, sino que sensibiliza el corazón de Filemón para que haga algo. Vamos a leer los detalles de esta hermosa carta. Dice que Pablo se presenta como un prisionero de Jesucristo, porque el apóstol Pablo estaba preso. Él tenía la casa por cárcel, ¿sí? Él vivía en su casa, pero no podía hacer vida social. Él no podía salir porque estaba recluido ahí. No estaba tampoco en una cárcel física con más prisioneros, sino que se le había concedido la casa por cárcel. Entonces, le recuerda a Filemón que él está preso, que él no puede salir, que él no puede ir personalmente a pedirle el favor del cual está hablando a través de la carta. Entonces dice que él y el hermano Timoteo, ¿sí? Hablando de aquel joven que se unió a él, que ya era una persona un poco mayor, a ese Timoteo al cual conoció cuando era muy joven. Ya eran muy mayores los dos, pero Pablo, por supuesto, superaba a Timoteo. Dice que esta carta se la dirigen al amado Filemón, al amado. Acordémonos que Timoteo pasó de ser un hijo verdadero en la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y en la segunda lo reconoce como un hijo amado. Para que el apóstol Pablo pueda decir algo de personas así, es porque definitivamente ocupaban un lugar en su corazón y eran personas que se habían ganado ese lugar, no con salamería, sino con obras, con entusiasmo, con liderazgo, con resultados. Entonces, Pablo reconoce en Filemón un hijo espiritual amado y dice que el hermano Timoteo, y cuando se dirigen a Filemón, lo consideran colaborador nuestro. O sea que Pablo seguía contando con Filemón, aunque él estaba preso, pero Filemón no descuidó las atenciones para Pablo, porque por un lado tenía buena disposición y por el otro tenía suficientes recursos para ayudarlo. Pero en esta ocasión no se trataba de dinero, no se trataba de alimentos, sino que se trataba de que hiciera algo que prácticamente le costaría harto a Filemón hacerlo, mas sin embargo Pablo se lo estaba pidiendo. Dice en el versículo número 2, y a la amada hermana Apia y a Arquipo. Apia, podemos decir que Apia era la esposa de Filemón y ella tenía mucho que ver con esta carta. Por eso el apóstol Pablo la incluye a ella. La carta no iba solo dirigida a Filemón como el responsable del hogar, sino que incluye a la esposa para que ella también escuche cuando le lean la carta qué quería el apóstol Pablo. Y menciona al hijo de ellos, a Arquipo. Entonces, esta carta va para todos, porque había acontecido algo que a todos ellos les había afectado y que probablemente no se habían dado por enterados de algo que estaba sucediendo allá donde estaba el apóstol Pablo.
Entonces Pablo es muy sabio, es muy prudente, recurre al amor, recurre a la oración y recurre a la afabilidad de esa familia. Filemón, Apia y Arquipo. Dice, nuestro compañero de milicia y también, ¿sí? Probablemente Arquipo, un joven también, probablemente a la edad de Timoteo o un poco menor, pero que también experimentó lo que es andar con el apóstol Pablo en algunas ocasiones, tal vez no en viajes misioneros, pero sí en alguno de esos viajes de un municipio al otro, ¿sí? De un caserío al otro, llevando el mensaje del Señor. Entonces, la familia de Filemón era una familia muy integral, una familia que definitivamente se habían convertido de corazón al Señor Jesús. Y Pablo cuenta con todos. Y adicional, le recuerda a Filemón y le manda un saludo a la iglesia que está en la casa de Filemón. O sea, un hombre al estilo Cornelio. Cornelio que cuando el Señor le dijo que invitara al apóstol Pedro a su casa, él ya tenía invitados. O sea, son personas que no les interesa incomodarse en ellos, pero abrir un espacio para sus invitados. Y ese era Filemón también. Él abrió un espacio en su casa para que se predicara el evangelio. Tenía suficiente territorio, pero tenía suficiente amor para hacerlo. Porque no se puede desconocer que hay muchas personas también con grandes propiedades que pueden hacer un espacio en sus terrenos, pero no lo hacen. Así puede que no se trata de tener, sino se trata de ser personas que se dejen mover por el Señor. ¿Cuánto bien se le pudiera hacer a la obra de Dios si pusiéramos de nuestra parte y dispusiéramos parte de ese recurso, ¿sí? Para que la obra del Señor estuviera mucho mejor, ¿sí? Fuera mucho mejor. Entonces, eso se puede hacer, pero vuelvo y repito, es necesario que haya disposición en el corazón. Entonces, ahí incluyó a todos, a Filemón, a Apia, a Arquipo y a la iglesia que estaba en la casa de Filemón, ¿sí? Estaba en la casa de Filemón. Luego dice en su saludo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estos saludos quizá para nosotros son muy normales, pero para ellos en especial tenían para ellos era muy importante esos detalles. Acordémonos que eran judíos, practicantes, y que ellos no podían mencionar el nombre de Dios porque sí, tenía que tener una razón. Ellos nunca rompían un papel o un pergamino o pintaban una pared donde estuviera el nombre de Dios. Ellos nunca lo cubrían, nunca lo rompían, no lo quemaban, ellos lo conservaban. Donde quiera que estuviera el nombre de Dios o uno de sus significados, ellos jamás atentaban contra ese nombre. ¿Ve? No es como de pronto nosotros en la actualidad, un tratado lo podemos romper. Aún personas que han roto Biblias, ahí las han quemado. El pueblo de Israel no, ellos no. Ellos aman a Dios y ellos, el nombre de Dios es muy respetable. Por eso cuando el apóstol Pablo le dice, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre. O sea, le está diciendo, somos parte de la misma familia, de la familia en Cristo. Entonces nos debemos hacer bien mutuamente porque somos de la misma casa.
Dios es nuestro mismo Padre, y le añade, y del Señor Jesucristo, que es el Salvador, que es quien nos conecta con el Padre, quien a través de él fuimos adoptados como hijos de Dios, como herederos y coherederos juntamente con él. Entonces el apóstol Pablo quiere dejar muy en claro a Filemón y a su casa y a su iglesia que los ama entrañablemente. En el verso 4 dice algo también bien importante. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Porque él era una persona que se hizo amar, se hizo querer. Y suele pasar hasta el día de hoy en hombres y mujeres de Dios, apóstoles, en pastores, en profetas, en personas que tienen a cargo más personas. Pero definitivamente hay personas que abren espacio. Hay personas que se ganan un lugar por su amor, por su lealtad, por su fidelidad, por su servicio, porque son personas que definitivamente ellos lo entregan todo, ¿sí? Lo entregan todo en el sentido de que son personas muy integrales, que llegaron para servir y llegaron también para quedarse, que no son como estrellas fugaces, que aparecen por un tiempo y se van, que no son como ermitaños, como nómadas, que no asientan su pie, sino que se hacen querer. Entonces Pablo le demostraba amor a Filemón y a su casa y a la iglesia, mencionando su nombre delante de Dios en sus oraciones que hacía matutinamente. Es algo grande, es algo extraordinario. Ver cómo puede haber un amor recíproco. Es un amor de doble vía, en donde se recibe, pero también se da. Y Pablo lo hacía. Por eso dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Eso ya es, como decimos en el argot popular, otro nivel de oración. Por eso, si hay algo que hay que buscar en la vida, es hacernos bendecir de los que tengan esa capacidad de bendecir, que pueden bendecir, que están autorizados para bendecir. En el verso 5 dijo algo, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Y es que era como obvio ese amor que él le manifestaba a la gente con el solo hecho de abrir la puerta de su casa y permitir que los cristianos, porque para los judíos había sinagogas y las sinagogas tenían el respaldo del gobierno de turno, pero para la iglesia de Cristo no había espacio, no había lugares públicos, no alquilaban salones, nadie ofrecía algo para la obra del Señor, porque todo el que lo hiciera prácticamente se levantaba contra el gobierno. Entonces, Filemón le demostraba amor a la gente diciéndole, aquí hay lugar, aquí nos podemos reunir a alabar al Señor. Acordémonos cuando el apóstol Pedro estuvo encarcelado. Dice que la iglesia hacía oración sin cesar para que él fuera liberado. Y donde estaban era en la casa, se cree que era de la casa del apóstol Juan. Definitivamente, toda persona que conoce al Señor Jesús le entrega todo a él, lo comparte con él, lo comparte con la iglesia del Señor. Esa es una evidencia de una genuina conversión, querer que la iglesia del Señor esté bien. Entonces, puede decir
contundentemente, Dios me está usando a mí y yo me estoy dejando usar por el Señor. Porque la obra de Dios requiere de personas así, abnegadas, entregadas, personas que comprendan que la iglesia del Señor no tiene patrocinio de un gobierno, al contrario, tiene persecución de un gobierno. Que la iglesia del Señor no tiene un subsidio, no recibe ninguna ayuda institucional, sino que Dios se valió de las mismas personas para que ayuden con sus ofrendas, con su lealtad, con sus donaciones, en fin, para que la obra del Señor siga su marcha. Ese era Filemón. Filemón le hacía bien a la gente. Él no acumulaba sus riquezas para sí, sino que las aprendió a compartir con Dios y con las personas que seguían al Señor. En el verso número 6 dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. O sea, lo que quería el apóstol Pablo era decirle a Filemón los beneficios de los cuales él se estaba haciendo acreedor por ser tan buen cristiano, más que buena persona, porque buenas personas hay muchas, pero cristianos buenos como él. Por eso Dios nos lo coloca como ejemplo el día de hoy, para que nosotros, si podemos, repitamos historias así, que hagamos espacio para hacer un grupo familiar, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada y albergar a, no sé, 4, 5, 8 personas según la capacidad, para que las personas se salven y sea como una antesala antes de que lleguen a la iglesia, que comiencen a conocer al Señor a través de hogares. Así comenzó la iglesia, amados. Así comenzó la iglesia que hoy en día somos millones y millones por el mundo. Pero la iglesia no ha parado de predicar en las casas. ¿Y cómo se logra esto? Se logra a través de corazones sensibles, de personas que estén dispuestas a decir, mi casa puede servir para una reunión de carácter espiritual. ¿Por qué no para reunir parejas? ¿Por qué no para hacer reuniones con los jóvenes? ¿Por qué no para instruir a los niños? En fin, oficios hay muchos que se le puede dar a un lugar cuando está dispuesto para el Señor. Entonces Pablo le reconoce a Filemón todos los beneficios. Le dice, el conocimiento, la fe tuya repercute en que muchas personas sigan conociendo del Señor. Y en el verso 7 le termina esta primera parte diciendo, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. O sea, no había ninguna prevención, era libertad. O sea, y nada mejor, mis amados, nada mejor que andar al lado de una persona sin prevenciones. Nada mejor que andar al lado de una persona que va para donde uno va. Por eso Pablo le decía a Filemón, el amado, y le manda saludes a su esposa, y le manda saludes a su hijo, y le manda saludes a la iglesia que él pastoreaba. Porque era un hombre que inclusive él tenía esclavos, él tenía personas que le servían, él tenía granjas, él tenía lugares donde criaba animales. En fin, era un hombre como Abraham, rico en dinero, en ganado, en oro, pero mucho más rico en bondad, mucho más rico en amor, mucho más rico en ser un buen ser humano, que no olvidó que de dónde Dios lo había sacado y que con lo que él tenía podía servirle a los demás. Dice el verso 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano,
han sido confortados los corazones de los santos. Vuelve y hace memoria de todo ese bien que le hacía a la iglesia. Pero hay algo bien importante que es como el propósito de la carta. Le dice en el verso 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. ¿Quién era Onésimo? Onésimo era un esclavo que se había escapado de la casa de Filemón. Y cuando un esclavo se escapaba de una casa, que le daban buen trato, que no le faltaba nada, que los derechos humanos se los aplicaban bien. O sea, aunque era un esclavo, tenía beneficios. Y Onésimo se escapa de la casa y él se va para la metrópoli, para Roma. Allá estaba Pablo, en la casa prisionero. Y los esclavos que se escapaban de una casa tenían varios riesgos, porque ellos tenían horadada la oreja y ellos colgaban como una etiqueta que decían a quién pertenecían. Ellos no se la podían quitar. O sea, antiguamente no es como hoy, que muchas personas andan por la calle sin Dios, sin ley, sin familia y sin cumplirle digamos, lo civil, lo normal de una persona, respetar el bien ajeno y cosas por el estilo. En ese tiempo, si una persona no se identificaba de dónde era, le podían quitar la vida, porque no se permitía la mendicidad, no se permitían los ladrones. O sea, Roma no tenía cárceles para ladrones ni para adúlteros. Él no permitían eso. ¿Por qué? Porque no iban a cambiar. Entonces preferían matarlos. Acordémonos de los dos ladrones que crucificaron al lado del Señor Jesús. Porque las cárceles no eran para ladrones. Las cárceles no eran para adúlteros. No lo permitían, sino que a ellos les quitaban la vida. Por eso a la mujer que fue sorprendida en adulterio, la orden era apedrearla, porque no iban a llenar las cárceles de personas así. Impresionante. Entonces, aquí estamos viendo cómo Onésimo llega a la casa de Pablo, porque ¿qué permitía el gobierno? Que los que no tuvieran dónde quedarse, se podían quedar máximo hasta por 3 noches en una casa donde lo recibieran. O sea, eso era una forma de cubrirles, de salvarles la vida. Ellos no podían quedarse en la calle. Ellos no podían poner la mano y mendigar para decir, denme no lo permitía. Entonces Onésimo, cuando llega a la casa de Pablo y Pablo le predica el evangelio, entonces Pablo inmediatamente lo identifica. Porque como Pablo fue muchas veces a la casa de Filemón, entonces tal vez Pablo se acordó y dijo, yo a ti te vi allá en la casa de Filemón. ¿Por qué te escapaste? Si Filemón es buena persona, si Filemón te da buen trato, ¿por qué te escapaste? ¿Por qué te vas? Te expones a que te maten. Entonces lo adopta como un hijo espiritual también. Le predica el evangelio.
Pero miren lo que son las diosidencias. Miren lo que es la misericordia de Dios. El apóstol Pablo se había ganado a Filemón para Cristo y ahora se estaba ganando a un esclavo de Filemón también para Cristo. Miren lo que hace Cristo, mis amados. Miren lo que hace el Señor Jesús, unir. Y Pablo le dice, le manda la carta a Filemón y le dice, te voy a enviar a Onésimo. Él está aquí. Él huyó de tu hacienda. Y por eso la carta va dirigida también a la hermana Apia, a la esposa de Filemón, porque la mujer era la encargada de que los esclavos comieran, que durmieran bien. Si querían esposa, era la esposa del dueño quien asignaba a la mujer para un esclavo. Era la que atendía los partos de esas mujeres de los esclavos. En fin, era estilo Sara, la esposa de Abraham. Por eso ellos tenían muchos esclavos, pero eran personas que se les daba buen trato. Eran personas que era mejor que sirvieran en una hacienda a que los mataran por la calle o se murieran de hambre y de frío. Entonces, vemos nosotros como la bondad de Dios con esta historia. Por eso Pablo le dice, yo no te puedo dejar aquí, porque no me es permitido. Yo te puedo tener hasta 3 días. O si no, vienen y te llevan preso y te matan, porque no van a permitir que estés por ahí. Y Pablo recurre a Filemón y le dice, él te fue inútil en otro tiempo, pero ahorita en Cristo te lo voy a devolver. Te lo devuelvo una persona buena. Recíbele como a mí mismo, le dice, porque yo ya soy anciano y estoy preso, o si no, yo mismo te lo llevaba. O sea, en la carta probablemente se la llevó Onésimo mismo a Filemón. Eso hace el Señor, porque Onésimo, el gobierno lo respaldaba. El gobierno, si él hubiera dicho que muera, el gobierno mismo lo ajusticia. Acordémonos que Filemón tenía influencia. Filemón tenía influencia, pero no quiso aprovecharse eso, porque hubo un Pablo intercediendo, porque hubo un Pablo en medio de los dos. Entonces le dice Pablo, recíbele, recíbele. Dice el verso 14, porque nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón. ¿Mm? Conforta mi corazón. Y miren lo que le dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Cuando Filemón lee esto, dice, lo mejor es hacerle caso a Pablo, porque si él sale de la prisión, le dan vía libre, seguro va a venir aquí. Y si no ve a Onésimo, me va a llamar a cuentas, me va a regañar. Y Filemón era muy obediente. Mire lo que hace el Señor. Amados, estamos para unir. Estamos para hacer las paces. Estamos para juntar. Estamos para reconciliar. Estamos para restaurar. No sé cuántos casos conozca así, de personas que están divididas. Padres que no se hablan con hijos. Hijos que no se hablan con los padres. Hermanos que no se hablan entre sí.
relaciones de esposos que están rotas, relaciones que nosotros podemos ser como mediadores y ayudar en lugar de alejar a que se unan más. Incline su rostro, por favor, ahí donde está, ahí donde se encuentra. Dígale al Dios de los cielos, Señor, tal vez yo he podido hacer mucho bien y me he negado a hacerlo. Me he negado, Señor, a ayudar porque no sabía cómo hacerlo. Probablemente esa es una de las razones, que no sabíamos cómo ayudar a hacer las paces. Pero aquí el apóstol Pablo, ya en medio de su ancianidad, en medio de su vejez, de sus prisiones aún, pero él nunca dejó de aprovechar el tiempo, de aprovechar los espacios, las oportunidades. Y dígale hoy con humildad al Señor, Señor, hazme un instrumento de tu paz. Ayúdame, Señor, a intervenir donde pueda intervenir y hacerlo con amor, recordando siempre, poniendo por delante, Señor, esa experiencia que se ha adquirido contigo, como hizo Pablo con Filemón, sensibilizó su corazón, porque tal vez Filemón estaba molesto, porque Filemón tenía en sus manos la vida de Onésimo y lo podía haber mandado matar y sería sin culpa porque se había escapado de su hacienda. Pero ahí está, el poder del evangelio, unir, el poder del evangelio, perdonar, el poder del evangelio, volver a recibir, el poder del evangelio, mostrar amor y dar nuevas oportunidades. Eso es lo que hace el evangelio. El evangelio que un día llegó a tu vida y te sanó las heridas, te rescató, porque solo tienes una vida, amado. Solo tenemos una vida y no la podemos desperdiciar. No hay dos vidas acá en la tierra. No hay sino una sola vida. Después de la muerte ya no hay más nada que hacer. No hay más nada que hacer. Es en esta vida que tenemos la oportunidad de rehacernos, de convertirnos al Señor de corazón. Por eso no podemos hacer como un ensayo. Con Dios no se hacen ensayos. Con Dios es sí o es no. Con Dios no hay medias tintas. Porque Él lo dijo, te prefiero frío o caliente. Porque tibio me produces náuseas. Te prefiero a un extremo o abajo o arriba. Pero en términos medios, no. Porque Él no lo dio todo. Él no nos entregó una parte de su cielo. Él no nos entregó una parte de la salvación. Él no nos entregó una parte de los ministerios ni de los dones. Él no lo entregó todo, todo, todo. De hecho, Él dijo, fructificad, multiplicaos, sojuzgad, llenad la tierra y señoread. Él no lo entregó todo. Por eso Él también nos está pidiendo todo, todo. Que aprendamos a perdonar. Si ese también ha sido nuestro caso, ¿por qué no? De personas que las mantenemos alejadas. Las tenemos como muertas prácticamente porque las olvidamos, porque ya no las atendemos, porque ya no les dedicamos tiempo. Y esta hermosa historia puede también ayudar a sensibilizar. Dígale, Señor, tal vez he sido muy duro. Tal vez he sido de una sola oportunidad. Tal vez me he aferrado a esos dichos como el que dice, el que me la hace, me la paga. Amados, ¿qué tal Dios actuara así con nosotros? ¿Qué tal otras personas actuaran así como nosotros? ¿Por qué somos tan dados a decirle a una mujer que quiere perdonar a su esposo que no lo haga? Si ella lo quiere perdonar,
Si ella lo quiere perdonar, ¿quién somos nosotros para aconsejar mal? ¿Quién somos nosotros para decirle a ese papá o a esa mamá que no reciba al hijo? Ay, Dios, a veces somos tan duros, a veces somos tan fuertes, porque como no es nuestro hijo, es el hijo ajeno, como que tomamos decisiones. Cuando Dios no nos llamó ni siquiera a opinar sobre el hogar ajeno. ¿Por qué? Porque a veces somos tan rápidos en las palabras, a decirle, no, no le dé más estudio. No valoró el estudio que se le ha dado, mándelo a trabajar. Cuando ese papá, cuando esa mamá quiere volverlo a inscribir a la universidad. Es el dinero de ellos, es el amor de ellos, es el hijo de ellos. Dígale, Señor, hoy me arrepiento de las muchas veces que en lugar de unir, dividí, destruí un propósito, destruí un sueño. Dígale al Dios de los cielos, Señor, no voy a opinar sobre los hijos de los demás, a menos que sea para bien. Así como hizo el apóstol Pablo, enviándole esa carta a Filemón. Dígale, Señor, si en algo puedo intervenir, será para bien, para ayudar a edificar. Ya no me prestaré más para destruir. Ya no me prestaré más para dividir. Ya no opinaré más sobre los hogares ajenos, porque son ajenos. Y tú les ayudarás a sacar esos hijos adelante, esa familia. Dígale, Señor, suficiente tengo con mi casa como para andar en asuntos ajenos, dando opiniones contrarias, dando mi parecer, cuando no es nuestra casa, cuando no es nuestro hogar. Por eso Pablo intervino, porque él conocía a esa familia y él sabía que podían volverlo a recibir. Y él sabía que había amor de sobra para esa buena acción. Y él sabía que había suficientes recursos, que Onésimo no les iba a estorbar, sino que les iba a empezar a hacer bien. Dígale, Señor, gracias. Gracias porque por tu palabra tú me haces caer en cuenta de mis errores. Por tu palabra, Señor, tú me haces ver que yo puedo también hacer alianzas y prestarme para el bien y no para el mal. Señor, no voy a destruir lo que otros están construyendo. No voy a dividir lo que otros están uniendo. No voy a hacer una piedra de tropiezo para nada. Señor, en el nombre de Jesús, en tus manos dejo esta buena intención. En tus manos, Señor, dejo que tu palabra hoy halle cabida en mi corazón. Que hoy seré sensible a las necesidades de otros, mayormente de los de mi casa, de mi familia. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta hermosa historia de cómo usaste al apóstol Pablo, aún en sus prisiones, abrió un espacio para un forastero, para un esclavo, para un hombre que podía morir en cualquier momento. Pero Pablo le salvó la vida y se lo devolvió a su amo. Lo volvió nuevamente al lugar de donde nunca debía haber salido. Pero como dijo el apóstol Pablo, tal vez por eso te dejó a ti por un tiempo, para que conociera al Salvador del mundo, al Salvador de su propia alma. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, porque estos son los finales felices que deseamos también ser partícipes de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quisiera invitar a Luz Clelia Plazas. Si se le facilita, Luz, por favor, active su micrófono, nos saluda y nos dicen que ayudó esta palabra. Bien pueda, Luz. Buenos días, bendiciones para Amén. todos. Pues que el Señor nos llama a servir y que todos tenemos una tarea que hacer.
todos tenemos una tarea que hacer en el servicio del Señor. El Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. A todos nos tiene una tarea, la que sea. Así sea en lo oculto, así sea ya que la gente nos vea, porque hay mucha gente que trabaja así, no le gusta que lo vean, pero trabaja. Entonces, y que tenemos que aprender a ponernos en los zapatos de los demás. En todas las actitudes, en todas las actividades, en todo lo que pasa en la vida, es a ponernos en los zapatos de los demás. ¿Cómo les explico? Uno que ya tiene hijos grandes, uno que ya tiene nietos, uno que ya ha pasado por tantas cosas, y uno que ha vivido tantas cosas, entonces uno dice, es a ponerse en los zapatos de los demás, en qué le está pasando, en qué puedo ayudar, como dice el pastor, para bien, porque yo he aprendido en lo espiritual y en lo personal que hay gente que se arrima a la otra gente por lo que tiene, por lo que le puede dar, por lo que puedo sacar, por lo que puedo obtener de esa persona. O sea, el mejor árbol que me dé sombra, ese me arrimo. Si no me da sombra, usted no me sirve. Entonces, no. Entonces, no, yo pienso es buscar lo espiritual, buscar para dónde vamos, a servirle al Señor Jesucristo. Porque desafortunadamente los seres humanos fallamos todos los días, somos débiles, somos ambivalentes, tenemos caracteres, y hoy queremos, mañana no queremos, hoy tenemos, mañana no tenemos, hoy, mejor dicho. Entonces yo personalmente pienso y tengo la mirada puesta en el Señor Jesús, en que yo quiero mi salvación, en lo que Dios tiene, en lo que Dios quiere, y Dios quiere es que todos seamos salvos, y que el Señor nos moldee el carácter para servirle a Él, para agradarle a Él, porque desafortunadamente los seres humanos siempre vamos a fallar, somos seres humanos, y ponernos en los zapatos de los demás, en todas las actividades. Eso es lo que yo he aprendido a través de todo lo que he visto, y más en nuestra congregación, pastor, que yo llevo 25 años viendo el mover del vehículo, el mover de nuestra congregación, pastor, en los sacudones que ha dado la congregación, en todo el que llega, promete, abraza, besa, mejor dicho, cuando menos acuerde, por ahí ni se vio ni se conoció. Entonces yo tengo mi mirada puesta en el Señor Jesús, en la promesa y en lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y creo en sus promesas, creo en su infinito amor y en su infinita misericordia. Creo que los que estamos, los que somos, los que fuimos llamados para el Señor, Él hará el proceso en nosotros. Duela, nos gustenos o no nos guste, Él hará el proceso con nosotros. Yo tengo un dicho que tal vez algún día lo dijo el pastor. ¿Usted quiere por las buenitas o por las malitas? Usted es el que decide. Amén, mi pastor. Amén, Luz Clelia. Muchas gracias. Yo quiero contarle a usted, Luz Clelia, aquí con las personas que están con nosotros y los que están por Facebook Live, que cuando Dios me colocó esta enseñanza para compartirla, yo pensé mucho en usted, porque usted es como esa persona Filemón, de puertas abiertas, que siempre está para servir en la obra del Señor. Y la bendigo, Luz Clelia, la bendigo y le agradezco a Dios por su vida, porque siempre para todo, una reunión, lo que sea, desde que se trate para la iglesia, ella nunca dice que no. Y por eso Dios le ha concedido una casa hermosa y unas excelentes hijas que aman al Señor también. Entonces, gracias, soy yo, Luz Clelia.
Gracias, pastor. Dios los bendiga a todos. Amén. Bien, mis amados, desearles un feliz resto de día. Dios les guarde. No deje de inscribirse. Ya estamos prácticamente a 3 días nomás. 3 días para salir a nuestro retiro espiritual. Mi renovación, mi identidad. No se lo pierdan. Les bendigo. Los quiero mucho. Feliz resto de día para todos. Para quienes están a través de Facebook Live, de igual manera. Compartan, copien este enlace y envíenselo a alguien que le puede servir también. Bendiciones.